Bueno, te hago otra pregunta, Sí, ¿no? De Tamara Rossi. Si se ganó en primera instancia y en segunda instancia, y la demandada presenta recurso, ¿podemos pedir ejecución de la sentencia ofreciendo fianza? sí, La consulta es, ¿esa ejecución de sentencia me puede ser no, negada? prestando fianza y tiene dicho, incluso hay jurisprudencia de distintas cámaras, hay, incluso hace poco salió una de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, de Capital Federal, donde dice que la fianza que debe prestarse puede ser caución juratoria. Con lo cual, y más en el caso del trabajador, que es lo que nosotros nos está ocupando, más que más, no se le puede exigir caución real. Perfecto, clarísimo. Otra, si se rechaza el recurso de queja por incumplimiento de requisitos, ¿es posible el recurso de reposición para dejar sin efecto el rechazo de la queja? No, el rechazo de la queja no es, digamos, posible de reposición. Es una sentencia definitiva. No sé si después nos podrá iluminar un poco más a la hora cuando si podremos ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero eso ya nos vamos a enterar con los próximos oradores de este ciclo, que lamentablemente cuestión que excede a mis conocimientos, debo decir la verdad. Así que nada, no hay posibilidad de recurso contra la resolución de la Corte. Lo único que podría haber contra la resolución de la Corte es una aclaratoria, en el caso de que haya habido, como cualquier otra resolución judicial, algún error material subsanable que no modifique la resolución en sí, ¿no? Perfecto, bárbaro. Bueno, no quedaron más preguntas. Seguimos adelante y bueno, somos todos oídos. Bueno, otro tema que es muy importante y por el cual se deniegan muchísimos recursos extraordinarios o quejas es la autosuficiencia del escrito. Es decir, no puede hacerse remisión a que en tal foja me remito a lo dicho en la demanda, me remito a la prueba. No, el escrito tiene que ser autosuficiente, tiene que bastarse a sí mismo, es decir, que el juez no tenga que ir a leer ninguna otra actuación para poder resolver el tema, en líneas generales, ¿no es cierto? Y, a ver, con las preguntas por ahí más o menos de lo que algunas cosas ya se contestaron y no quiero estar repitiendo. Este, bueno, venimos hablando mucho, pero todavía no dijimos qué era el recurso extraordinario. Primero, es uno de los recursos, ¿qué es un recurso? El recurso, tal como nos decía la semana pasada la doctora Villar, muy claramente, es un acto procesal por el cual la parte que se considera afectada o agraviada por una resolución judicial le pide al propio tribunal que lo dictó o al jerárquicamente superior que modifique esa resolución. Esto así, en líneas generales, sería un recurso procesal. Y esos recursos procesales se han clasificado en ordinarios, de una manera tradicional, y siguiendo a Palacio, por ejemplo, que es uno de los grandes procesalistas argentinos, los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios están previstos para resolver cualquier error o reparar cualquier irregularidad, ya sea procesal o de fondo. Error injudicando, para hablar como nos gusta a los abogados a veces en latín, ¿no? Y los extraordinarios solamente se conceden excepcionalmente y para resolver cuestiones estrictamente previstas por la ley.
Hay una definición que creo que es la tradicional, la clásica sobre recursos extraordinarios, que la voy a leer para que no tergiversarla, que es la de Vidar Campos, y que dice que el recurso extraordinario es una vía excepcional mediante la cual no se provoca una instancia ordinaria o común de revisión, sino una revisión constitucional. Al no tratarse de una apelación ordinaria, sino extraordinaria, la competencia de la Corte queda limitada por la propia materia del recurso, que también es limitada. Bueno, algunos de los temas que tenía más o menos previsto para hablar un poco después, aclarando que esto da para hablar horas, porque este tema de superior tribunal de la causa, sentencia definitiva o equiparable a definitiva, se han escrito ríos de tinta. Yo les voy a recomendar, porque es una cosa bastante sintética, pero muy práctica y muy actualizada, unos cuadernillos que se bajan en PDF de la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son suplementos de jurisprudencia de la Corte, y hay unos especialmente sobre recursos extraordinarios, son 7. Uno de la queja, que es la cuestión federal, qué es la sentencia arbitraria, qué es el superior tribunal de la causa, qué es la sentencia definitiva, sobre la acordada 4 de 2007 y cómo se aplica, y cómo se interpone el recurso extraordinario federal. Cuando se pongan a leer, se van a dar cuenta que van a avanzar 2 hojas y van a encontrarse con que, ¿pero cómo? Allá yo leí lo contrario. Y sí, allá leí lo contrario. Pero en este momento, ese día, la Corte dijo que esto era blanco. Desde ayer dijo gris, pero hoy es blanco. ¿Está? Lamentablemente esto ocurre, lamentablemente. José Luis, Bueno, te dijimos entonces que... comento, te corto un segundito. Me quedó primero Sí. Diego Souto, muy bien, pase los libros, estaría bárbaro que no, se lo ponga ahí en PDF, estaría buenísimo. Me quedó una pregunta y es verdad, ahí muy bien Diego, muy bien. Me quedó una pregunta que la hizo uno de los primeros, es Sí. un colega de Córdoba, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, José Luis, así no me quedan colgadas, Sí. creo que es la única que me quedó. Si hay más, por favor, vuelvan a preguntar que lo seguimos leyendo. Dice, ahora que es electrónico todas las presentaciones, rige la distancia. Por ejemplo, que es de Córdoba y tengo 8 días para presentar la queja, pero tengo esa duda ya que... Bueno, perdón, ahí termina la pregunta. Perdón, ahí se me cortó. Sí. Dice, por ejemplo, dice, yo soy de Córdoba y tengo 8 Sí, sí, días está bien. para la Sí, aún queja. con los medios electrónicos Exactamente, rige si la rige lo ampliación por la mismo. distancia. Bueno, la acordada 3, que es la del 2020, que es la que establece que todo tiene que ser digital de la Corte, no dice nada que se modifique el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Realmente, ni que se derogue la acordada 5 del 2010, que es la que establece la planilla con las distancias y los plazos de acuerdo al lugar de donde se origina el recurso. Lamentablemente no tengo ningún antecedente, no sé de ninguna resolución de la Corte que haya resuelto sobre esto. Yo entiendo que si la Corte si no se ha modificado el artículo 158 del Código de Procedimiento, si la acordada 3 que habla de la digitalización plena del proceso nacionales y federales, no dicen nada, está vigente. Es mi criterio. Obviamente, como sabemos que acá, en todo el tema del recurso, no se está a favor de la flexibilización, y aconsejaría que lo presentemos dentro de los 5 días. No sea cosa que nos vengan a decir, y bueno,
no se justifica la distancia y por lo tanto el plazo no se extiende. Pero resuelto, por lo menos que yo conozca, no hay nada. Perfecto, clarísimo. Bueno, no sé, si no hay más, sigo más o menos con algún tema que No hay más nada. El doctor Gross solamente suma esto y dice: la Corte no puede, por un reglamento acordada, modificar el Código Procesal. Estoy totalmente de acuerdo, pero como de alguna manera también la acordada 4 de la Corte de la Nación, de alguna manera está modificando el código, digamos, al agregar la cantidad de requisitos para la viabilidad del recurso extraordinario que no están previstos ni en el 256, ni en el 257, ni en el 258, de alguna manera. Decía José Luis que de alguna manera, termino la frase de José Luis, de alguna manera la Corte se transforma en poder legislativo, porque modifica el código de procedimiento. Creo que eso era la idea que decía José Luis. Les puedo comentar los libros que son recomendables del doctor Hitters, que recuerdo muy bien que el doctor García Ventureira fue quien me lo recomendó, Técnicas de los recursos extraordinarios de la casación, por ejemplo. Eso, el doctor Hitters. Ahí volvió el doctor. Perdonen, me quedé sin internet. Por suerte tengo 2 conexiones en mi casa, así que pude meter la otra. Pero bueno. Sí, no, en cuanto a recursos. Pero el libro de Hitters se refiere más a recursos de inaplicabilidad de ley, es decir, más a provincia de Buenos Aires. Y tiene otro muy bueno también, que es sobre recursos ordinarios. Técnica de los recursos ordinarios. Los 2 libros del doctor Hitters son excepcionales. Totalmente de acuerdo. Tengo el de la técnica de recursos extraordinarios y ese es extraordinario. Sí, muy bueno, pero más que nada para el recurso extraordinario provincial, ¿no? Los recursos extraordinarios provinciales, no nacionales. En cuanto al recurso extraordinario nacional, tenemos especialmente, se me borran de la mente, Palacio, teoría y práctica y técnica de los recursos extraordinarios. Hay muy buenos trabajos de Carrió, Genaro Carrió, no Lilita, perdón. Algunos se confunde. Vamos a dejar bien en claro. Y bueno, hay muy buenos trabajos sobre recursos extraordinarios federal. Pero bueno, Palacio creo que es allá de los primeros y que marcó rumbos, ¿no? El doctor Ibáñez, Mauro, tiene una pregunta. José Luis, ¿querés que...? Sí, adelante. Sí, Ibáñez. Muchas gracias, José González. Muchas gracias por su disertación magistral, José Luis, muy amable. Había escrito una pregunta, pero bueno, con tantos agradecimientos y participadores se pasó, entonces quiero reproducirla verbalmente. Con respecto a la denegatoria del recurso extraordinario, ¿cómo hacemos desde nuestra argumentación jurídica para desvirtuar fundadamente esos argumentos de rechazo? ¿En qué nos enfocamos más? O sea, en nuestro escrito argumentativo con respecto a esta resolución que nos deniega el recurso extraordinario, ¿cómo hacemos para tener más énfasis en nuestro argumento? El énfasis tiene que estar puesto en tratar de demostrar, con esa limitación de 10 páginas, demostrar que el escrito que presentamos, que tenía 40 páginas y que ya nos quedaba chico, ¿no? Porque al ser de 26 renglones en tamaño A4 y con letra grande, entra muy poco, ¿no? Para primero cumplir todos los requisitos formales y después
introducir la argumentación, demostrar que ese escrito o ese recurso extraordinario cumplía con todas las exigencias de forma y de fondo. Es decir, que estaba la arbitrariedad presente en el resolutorio recurrido y que además constituía una cuestión federal porque estaba en juego la aplicación o no de una norma que, y su vinculación con la Constitución Nacional. Es decir, esto sería el nudo gordiano, digamos, tanto del recurso extraordinario como de la queja, demostrando que en el recurso extraordinario estaban dados todos estos requisitos. Realmente les digo, yo hago bastante recurso extraordinario, no solo de mis asuntos, sino a veces para colegas que me lo solicitan de siempre, y realmente es un trabajo que lleva, si se quiere hacer bien y a conciencia y con alguna expectativa de triunfo, muy poca. Como yo dije, cuando me creí un piola bárbaro, cuando me concedieron aquel primer recurso extraordinario, después la suerte ha sido muy diversa, ¿no? He tenido suerte, pero no todos, y lamentablemente no se puede hacer una proyección, establecer una perspectiva, decir, bueno, tendría que andar, porque a veces el que uno mejor cree que va a andar es el primero que le ponen lo que antes decíamos, el sellito del artículo 280, que ahora es mi intención, después de hablar un poquitito de la arbitrariedad, que es el otro tema, hablar de ese tema del artículo 280, ¿no? No sé si quedó claro la respuesta. Es todo muy abstracto, demasiado ambiguo en algunas cosas como para poder dar una respuesta concisa y concreta. Hay que ver en cada caso en especial, en particular, cómo poder encararlo y tratar de establecer una estrategia que resulte la más adecuada, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, como para que nos hagan lugar ese recurso. Más o menos. Un tema que es la esencia, el corazón de todo esto, es la arbitrariedad de la resolución que pretendemos atacar por la vía del recurso extraordinario. La condición de validez de cualquier resolución judicial es que sea una conclusión razonada del derecho vigente con particular aplicación a las circunstancias de la causa. Esto es más o menos lo contrario de la arbitrariedad, ¿no? Digamos, por la inversa, estaríamos definiéndola. Volviendo a Carrió, dijo que las sentencias arbitrarias eran las irregulares, o las anómalas, o las carentes de fundamento suficiente, y que estaban desprovistas de apoyo legal y que se fundaban en el voluntarismo de los jueces, pero no en la realidad o en las constancias de la causa. Para hablarlo así, simplemente porque vuelvo, de esto tendríamos que estar una charla aparte, ¿no? Sobre la casuística de lo que es una sentencia arbitraria y de lo que no es una sentencia arbitraria. Creo que podemos hacer simplemente mencionar algunos enunciados, como decir que hay arbitrariedad cuando una sentencia no tiene fundamentación suficiente, o cuando es deficiente en su fundamentación normativa, o cuando la interpretación de la norma es errónea, cuando se apartó de una ley que era aplicable al caso y no la aplicó. El tema, el absurdo en la apreciación de la prueba, cuando esa valoración o circunstancias de hecho y de prueba son totalmente ajenas a la lógica. Cuando se excede en el pronunciamiento, en el ejemplo que di al principio de la charla, cuando se le había reclamado al tribunal las indemnizaciones por
por despido basada en la ley de contrato de trabajo, y el tribunal salió otorgando una compensación por el trabajo benévolo. Ahí hay un claro exceso en el pronunciamiento, porque se resolvió sobre algo que no estaba pedido. Y después, bueno, el exceso ritual manifiesto que se incorporó posteriormente, a través también de manera jurisprudencial. Yo no sé si ustedes conocen el caso Colalillo, que es ese que hoy hablábamos, que mencionábamos. El caso Colalillo era un juicio de un accidente de tránsito, un juicio civil, donde habían condenado al demandado porque, entre otras cosas, no tenía carnet de conducir, ¿no? No estaba habilitado para conducir. Cuando el expediente ya estaba en la Cámara, viene la contestación del oficio que dice que al momento del accidente Colalillo estaba habilitado para conducir. La Cámara resolvió que no podía ser considerado porque eso estaba presentado fuera de término y que por lo tanto no podía ser considerado los efectos de la resolución o el dictado de la sentencia. La Corte resolvió que los jueces, lo estoy diciendo en palabras absolutamente simples, sencillas y que no tienen, no se corresponden exactamente con el texto de la sentencia de la Corte, pero de alguna manera la esencia es que los jueces no pueden obviar lo que tienen a la vista. Entonces, no podían condenar a una persona por no estar habilitado para conducir si estaba agregado en el expediente el comprobante, aún sea fuera de término, de que efectivamente estaba habilitado. Entonces, los rigorismos formales no pueden estar por sobre la verdad material. Hecho que quienes hacemos derecho laboral, bueno, es un principio insoslayable, obviamente la verdad material. Bueno, y el otro es la autocontradicción que pueda llegar a tener una sentencia. Esto en líneas generales, digamos, que sería los enunciados de los casos en los que se produce un hecho de sentencia arbitraria. Pero me interesa conversar entonces para demostrar ese terrible camino que hay que hacer para que un recurso extraordinario sea analizado por la Corte. Dijimos, primero, tenemos que pasar el filtro de la admisibilidad del superior tribunal que debe concedernos el recurso extraordinario interpuesto. Ya dijimos que los tribunales superiores, cámaras, cortes, demás cortes de provincia, son reacios a concederlo. El segundo paso es el formal, el de cumplir con todos esos requisitos que establece la acordada 4 del 2010. Ahora, una vez que llegamos a esta instancia, llegamos a este punto de haber pasado todo eso, nos encontramos con que la Corte tiene que empezar a analizar la cuestión sustancial, haciendo o no al recurso o al fondo. Y acá, claro, yo voy a hablar con el diario del lunes, ¿no? Yo recuerdo que cuando era estudiante, tenía un maestro de Derecho Procesal que a él, digamos, fue uno de los creadores de la Escuela Platense de Derecho Procesal, fue el autor de un código de procedimientos comentado que yo creo que no había juez de la provincia de Buenos Aires que no lo tuviera en su biblioteca y antes de resolver cualquier cosa fuera a leerlo. Me estoy refiriendo a Augusto Mario Morelo, junto con Pacilanza, Berizonce, Gualberto Lucas Sosa, habían escrito ese código de procedimiento civil y comercial de la provincia de Buenos Aires, concordado y anotado con el Nacional. No me acuerdo cuántos tomos eran, 10, 12 tomos. Realmente era la Biblia del procedimiento de la provincia de Buenos Aires. No sé, yo hace muchos años que no hago provincia, no sé si todavía lo siguen aplicando y utilizando, pero
era magistral, con muchas citas de jurisprudencia y demás. Bueno, él siempre bregaba por una cuestión y se planteaba la terrible acumulación de trabajo que tenía, de expedientes pendientes que tenía la Corte de la provincia. Estoy hablando década del 70, ¿no? Bueno, y él planteaba, y era un férreo defensor de un instituto que en realidad no es de las raíces de nuestro derecho, sino del derecho anglosajón, que es el right of certiorari. El right of certiorari, que después, a través de la ley 23774, siempre me acuerdo la fecha porque fue el día de mi cumpleaños en que se sancionó, el 5 de abril del 90, establece que discrecionalmente la Corte de la Nación puede rechazar cualquier recurso extraordinario. Vamos a leerlo, el artículo, porque la verdad que vale la pena tener clara esta cuestión. Y dice: cuando la Corte Suprema conociera el recurso extraordinario, la recepción de la causa implicará el llamamiento, bla, bla, bla. La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia. Si hay algo más abstracto, más amplio que este concepto vertido en el artículo 280, imposible. Es decir, traducido, la Corte cuando quiere acepta el recurso y se pone a estudiarlo, y la Corte cuando quiere lo rechaza con la sola mención, como la mayoría de las resoluciones. Si ustedes se toman el trabajo de entrar en el Centro de Información Judicial y mirar los días miércoles o los jueves cuando ya se publican las sentencias del acuerdo, van a ver que el 90% dicen: atento al artículo 280, se rechaza el recurso interpuesto. Atento al artículo 280, se rechaza. ¿Por qué? No se sabe. ¿Qué pasó? ¿Me comí algo? ¿No lo fundé? ¿No consideran que no hay cuestión federal? No. Simplemente puede ser que les resultó insustancial o carente de trascendencia. Bueno, entonces estamos en este momento con una Corte totalmente saturada, igual o peor que en la década del 70, cuando les decía que Morelo bregaba por la aplicación del certiorari. Berizonce también era otro que tiene varios trabajos sobre el certiorari y planteando que esto podía llegar a ser la solución. Indudablemente, las soluciones, y acá se le suma otra cuestión. La otra cuestión es que la Corte no tiene plazos. No es como en las instancias ordinarias en que los jueces de primera instancia tienen 30 días, los cumplan o no los cumplan, ¿no? 30 días para dictar sentencia, y los de los tribunales colegiados tienen 60 días para dictar sentencia. La Corte no tiene plazos. Entonces, entre la posibilidad arbitraria que tiene de denegar un recurso extraordinario porque no lo considera importante, porque le parece que no, y además en manejar los tiempos políticamente, porque van a sacar la resolución, yo no sé cuándo. La 27348 tiene cientos de planteos, por no exagerar en los números, creo que deben ser miles de expedientes pendientes. Tiene, desgraciadamente, un dictamen contrario del procurador también pendiente, y sin embargo la Corte hasta el momento no ha dicho nada. Y esto no es de un día, 2 días, 3 días, es de ya.
del año pasado, principios del año pasado, más o menos. No quiero, que a lo mejor Diego tiene más presente, que tiene más memoria en estas cosas, pero ya hace mucho, y sin embargo no lo ha resuelto. ¿Por qué? Y porque políticamente en este momento no le conviene hacerlo. Cuando le convenga, ¿para dónde va a resolver? Tampoco lo sabemos. ¿Está? Es decir, pero entonces, estamos sujetos a una arbitrariedad absoluta, a punto tal que hemos sido sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta cuestión. Porque hay dos temas. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 3, establece el deber de resolver, pero además establece que la decisión debe ser razonablemente fundada. Y de ninguna manera citar un artículo del Código de Procedimientos puede considerarse que sea una resolución suficientemente fundada. ¿Fundada en qué? ¿Cuál de las cuestiones ahí previstas son las que fundamentan el rechazo de mi recurso? No lo sabemos. ¿Está? Entonces, vamos a que es contrario al artículo 3 del Código de Civil y Comercial de la Nación. Yo acá había anotado, porque me pareció importante, en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, comentado, de Camps, seguramente los que hacen provincia lo deben tener leído, manifiesta: la sentencia debe ser un producto razonado y objetivamente respaldado. No puede evidenciar un simple voluntarismo o el capricho de su autor. Una sentencia que no exhiba el íter lógico transitado hasta llegar a la conclusión que integra el fallo y que no exponga cuáles han sido los pilares normativos, jurisprudenciales o doctrinarios sobre los que se edifica, resulta contraria al orden jurídico integral y por ello puede ser descalificado como acto jurisdiccional válido. Pero la Corte tiene coronita. Los Supremos resuelven como quieren y cuando quieren. Y ahora, la otra cuestión, como les dije, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a la Argentina. No sé si hay más fallos, yo conozco dos: un fallo Mohamed con Argentina, que es del año 2012, y otro Valle con Argentina, que es del año 2020, muy fresco, por el cual evaluó que el artículo 280 desconoce lo dispuesto por los artículos 1.1, 2 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, y después de la reforma constitucional, en cual el artículo 75, inciso 22, nos incorpora al Pacto de San José de Costa Rica dentro del bloque de convencionalidad con jerarquía supralegal, bueno, evidentemente este artículo 280 no está cumpliendo con ese bloque convencional internacional de derechos humanos e indudablemente es contrario al Estado de Derecho. Yo creo que esto se han hecho muchas propuestas distintas, por ejemplo, para salvar la cuestión del filtro de admisibilidad de los tribunales superiores. Se ha propuesto que en el caso de las cámaras sea una sala distinta a la que dictó el fallo quien resuelva la admisibilidad. Se ha planteado que en el caso de los superiores tribunales de provincia sea la propia Corte de la Nación la que resuelva la admisibilidad. Indudablemente, a veces violar la ley por razones prácticas o violar más allá de la ley, la Constitución o las normas supralegales, por una cuestión práctica y de desagotar o liberar del excesivo trabajo a la Corte de la Nación,
no parece que sea el camino. Ya hemos probado muchas veces la violación de la ley como excepción para resolver cuestiones y a la larga las consecuencias han sido nefastas. Yo creo que dar demasiado poder arbitrario a un poder del Estado, perdonen la redundancia, no ayuda en nada a fortalecer el Estado de Derecho que todos necesitamos. Bueno, yo dejaría esto acá porque sería, no sé, quizás motivo de otra charla, desarrollar cada uno de los principios sobre los cuales se basa y debemos fundamentar un recurso extraordinario. Le daría un aplauso al doctor por la excelente charla. Es verdad, es verdad. Es verdad. Un Habilitemos aplauso. los micrófonos. A ver si sacan todos los micrófonos y podemos Muchas pueda gracias. escuchar el aplauso de todos. Excelente. Gracias por inmerecido. Genio, genio. Excelente, un placer. Fantástico. Muy bien, bueno, vamos dando términos a esto. José Luis, muchas gracias como siempre, lo vuelvo a repetir. Y bueno, gracias a todos por participar. Realmente será hasta el viernes, no se olviden que el viernes nuevamente hay una charla muy importante, apasionante también en lo que tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión. Bueno, saludos a todos. Chao, buenas tardes. Buenas noches. Hasta luego, gracias.